bien, buenas noches. Que Dios les bendiga a todos. Comenzamos en esta clase 10 del discipulado del carácter. Hoy queremos continuar viendo la aplicación al carácter de los llamados a la salvación de la vida de la iglesia apostólica. En este caso, los apóstoles, los distintos discípulos que estuvimos viendo en la clase pasada. Queremos comenzar orando, pidiéndole a Dios la bendición para este tiempo. Padre amado, gracias por Jesucristo. Y gracias porque dejaste una vida tan fiel, Dios mío, un legado tan claro, que pudieron seguirte claramente los que anduvieron contigo en ese ministerio de 3 años. Gracias, Dios mío, por también, Dios mío, guardarnos la escritura, hacer, Dios mío, que fuera recogida, Dios mío, no solo tu obra y tus palabras, sino también la vida de esos primeros. Gracias por el ejemplo que nos deja, Dios mío, como para no tener hoy excusa a hacerlo diferente. En el nombre de Jesús queremos que nos enseñe, nos guarde, Padre, para poder andar como tú anduviste y andar también como ellos. Muestra en nosotros tu carácter, imprímelo en nosotros, porque queremos ser fieles testigos, genuinos testigos tuyos a este último mundo, a esta generación última, Padre, que tú estás visitando y revelándote. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy queremos comenzar y habíamos dejado esta tarea de estudiar el libro Los Hechos, revisar la fecha, mirar un poco la geografía, para que se nos hiciera cercano los puntos de vista y el orden apostólico, de manera que nosotros a veces nos asustamos de si estamos haciendo algo correcto o no, y cuando uno analiza el contexto histórico y analiza la Biblia en su contexto, pues descansa mucho uno, entiende el espíritu a lo que lo guía, puede trabajar en sintonía con la obra que Dios ha venido haciendo con los anteriores. Así que por eso en esta tarea espero que la hayan podido hacer para cultivar más el espíritu de este discipulado, que es formar el carácter nuestro conforme a Cristo. Hoy queremos ver el carácter, las aplicaciones a los llamados a salvación. ¿Quién es este tipo de persona? ¿Quién es uno que está llamado a la salvación? Es una persona que ya trae en su vida un trato de Dios, un caminar, sea en el arrepentimiento, sea en la fe, ya trae algo de Dios, Dios se le ha revelado, le ha visitado y va en algunas de estas etapas. Puede, si tiene alguna duda, pedir al pastor que le ayude a entender cómo va su alma, porque ya de alguna manera está en el ambiente, en el grupo, está discipulado por alguien a distancia, está en una vía digital, virtual o algo, pero eh, sabe que hay un Dios y quiere ponerse a cuenta con Él, quiere ser su hijo y quiere hacer por Dios. Ese tipo de persona está llamado a la salvación, llamado a lo más excelente que da Dios. También es algo que conoce, pues, que Dios existe y que le llama y le ama, pero entra en batallas, ya sea de pecado, sea de fe, sea de creerle a Dios, de mantenerse viéndolo como un padre. Y en alguna de esas etapas está enclavado, batallando, y puede él entender que su carácter tiene que ser aplicado y tiene que ser todavía reformado para poder vivenciar el cristianismo más genuinamente. Queremos revisar algunos de los fundamentos teóricos que dimos en las clases pasadas, porque hoy vamos a hablar de asuntos muy prácticos, muy aplicados, y es necesario que entendamos, porque he llamado a esto una bisagra. A partir de aquí se abre o se cierra este discipulado para algunos, y es muy necesario que entendamos un punto de partida o el punto de partida cuando comenzamos en este discipulado. Recordarán en la primera clase que estuvimos hablando de las emociones, ¿ya? Que eran aquellas personas que nos, aquellos impulsos, aquello que nos movía, es lo que surge dado la percepción de elementos de nuestro contexto foráneo, de la realidad, de la imaginación, se expresa físicamente en nuestro cuerpo, dado una función fisiológica. Las emociones vienen súbitamente, bruscamente, y en forma más o menos de crisis, violenta, no violenta, pasajera. Y el mundo de los estudios la ha dividido en cuatro grandes grupos: la tristeza, el enfado, el miedo y la alegría. Son emociones, repito, involuntarias, dado el ambiente, la percepción de la realidad que vivimos, y pueden ser más fuertes o menos fuertes. O sea, eso es emoción. Importante que entendamos estos puntos y tenemos que regresar por lo que vamos a entender y a vivir hoy, y para, repito, aclarar bien la bisagra que se va a girar hoy en esta noche a partir de esta enseñanza,
que puede servir para unos de gran ayuda y a otros pudiera servirle de confusión si no entiende este punto. E invito a ir despacio, entendiendo bien qué es lo que se ha dado hasta aquí y qué es lo que de aquí en adelante te va a edificar. O sea, vimos qué cosas son emociones, las tenemos todas, lo mismo de enfado, de miedo, de tristeza, es involuntario, va según el ambiente donde te mueves y la realidad contextual en que vives. ¿Qué son los sentimientos? También lo dimos en la primera clase. Los sentimientos es cuando a esa emoción se le suma un pensamiento. O sea, si tienes de pronto un miedo y te viene una información que tú eres una persona que ha cometido un delito, que la ley establece esto y esto, por tanto, esa emoción sumada a un pensamiento va a generar un sentimiento de ira o de odio acerca de los que te persiguen, un sentimiento de indignación por la injusticia que se le quiere hacer. O sea, los sentimientos, por tanto, es esa expresión de la emoción, pero ya complementada por un pensamiento. Es la suma de esa reacción fisiológica con un componente cognitivo. Ya generalmente son de larga duración, lo estuvimos viendo. No hay sentimiento sin ningún tipo de emoción o de pensamiento, pues que es la suma de ambos. Ejemplo de sentimientos, el amor, es cuando uno entiende, o sea, uno ha tenido una experiencia, una emoción, pero además tiene un pensamiento, ha venido algo cognitivo, algo racional a su mente, y uno ha entendido la base de ese amor, el altruismo de ese amor, la deferencia, la simpatía, lo genuino, pues nace ese sentimiento. Igual surge el celo, cuando ya no solo uno tiene una evidencia, una emoción, sino que tiene un pensamiento, ahí surge ese sentimiento de celo. El sufrimiento, ya ese sentido de ahogo, de por qué, de dolor, de desconexión, por qué, el rencor, no entiendo por qué me han hecho esto, tanto que yo le he dado, viene el sentimiento de rencor, que ya es repito, una emoción, hubo un dolor y después vino un pensamiento. Y se sumaron ambos, la emoción y el pensamiento, y surgió un fuerte sentimiento de rencor, de venganza, de ira, porque ya se ha entendido a la manera de que el pensamiento vino, el hecho que uno ha recibido. La felicidad, la compasión, son sentimientos que afloran cuando se suman, repito, emoción y pensamiento. Es importante que entendamos que esto es la base de lo que hemos venido hablando y de carácter, entonces entendemos el perfil de reacción frente a una circunstancia dada, ya en relación a sus semejantes, cómo nosotros nos comportamos en una circunstancia dada cuando estamos motivados por esas emociones y pensamientos o sentimientos que han venido previamente a nuestra vida. O sea, el carácter es esa entidad formada en nosotros por las acciones conscientes y determinadas que encausan y resuelven las emociones, los pensamientos y los sentimientos. ¿Qué cosa es carácter? Es eso que se forma cuando uno decide manejar este pensamiento, este sentimiento, esta emoción. Estoy emocionado, pero tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque tengo un argumento cognitivo, un argumento racional y decido, por tanto, tomar un camino. Carácter, por tanto, es algo consciente, algo racional, algo que se forma, algo que se ejercita, algo que se aprende, y de ahí viene este discipulado para enseñar carácter, para ubicar el carácter y sobre todo para saber hacia dónde guiarnos y dirigirnos. Necesitamos pilares y por eso hemos tomado como prototipo a nuestro amado Jesús, los primeros discípulos y las personas o los movimientos que estudiaremos en las próximas clases que fueron fieles a su llamado hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué tenemos que revisar estas cosas del pasado? ¿Por qué tenemos que regresar, analizar los puntos que nos trajeron al carácter, las emociones, los pensamientos, los sentimientos? Es necesario que entendamos. En el caso de los apóstoles, ¿cómo se aplicó esto que acabamos de estudiar? En el caso de los apóstoles, en el caso de los primeros discípulos, como estuvimos hablando de Jasón, estuvimos hablando de Aquila, de Priscila, estuvimos hablando de Timoteo y Tito, aquellos discípulos de los apóstoles. ¿Cómo se aplica lo que hemos aprendido hasta aquí de los pensamientos, las emociones y el carácter que nace de ubicar estos
para ponerlo en función de Cristo, del reino, de las virtudes de Dios, ¿cómo se aplica? Bueno, en el caso de los apóstoles, sus emociones fueron impactadas con alegrías y miedo al andar con Jesús. Imaginémonos cómo fueron ellos tratados fuertemente con emociones como de ver una persona resucitar, de ver a Jesús junto con Elías, con Moisés, cómo fueron ellos impactados en sus emociones cuando ven a Jesús andar sobre el agua, cada milagro, multiplicación de los panes y los peces. Fueron fuertes los impactos en sus emociones. También sus pensamientos, los razones, los razonamientos, los argumentos que vinieron a su vida, fueron ubicados en una dimensión de eternidad. ¿Ya? Cuando Jesús habló con ellos, repito, los pensamientos Jesús se los puso en la dimensión correcta. ¿Ya? La ley, el Jehová, los profetas, el templo, el sacerdocio, todo lo que ellos tenían por cultura le fue puesto en una dimensión clara de eternidad. Esto es importante. Si el pensamiento de una persona no es movido al estándar de Dios, difícilmente pueda trabajar con su carácter. ¿Por qué? Porque carácter no es otra cosa que la decisión que tú vas a tomar en función de los pensamientos que tienes, las emociones y los sentimientos que afloran. Ahí va a versar tu carácter y la personalidad finalmente serás tu temperamento con ese carácter que tú has decidido formar. Eso es lo que hace tú completo tu personalidad. Aquí lo estamos aplicando los apóstoles. Una persona impactada en sus emociones con fuertes milagros, con un ambiente convulso, sociopolítico, religioso, con pensamientos ahora de pronto, este es el Mesías no era aquello, y entonces, pero se esperaba argumentos, profecías ubicadas, revelaciones solo a ellos. Mira, a estos les hablo en parábola, a ustedes les hablo así. Todo eso fue formando el carácter en los apóstoles, un pensamiento nuevo, emociones fuertes. También por los sentimientos fueron comprometidos, porque vivieron con Jesús y la gente luego le siguió. O sea, ellos vivieron con Jesús, boda, fiesta de la levadura, de los fiestas, tradiciones judías, fueron al templo, ofrenda, enfermedades de madres, muertes de amigos. Ellos vivieron sentimientos fuertes, ¿ya? Y anduvieron con Jesús. Luego que Jesús partió, las personas vinieron a ellos. O sea, sus sentimientos fueron trabajados en base a vivencias, en base a relaciones, en base a emociones que fueron reales. Ellos no pasaron un curso como lo estamos pasando tú y yo. Ellos no pasaron por una iglesia. A ellos no les dieron normas de comportamiento. Los apóstoles no tuvieron eh, alguien que les regulara el comportamiento o que les impusiera una disciplina o que les impusiera un miedo, ya, o una coerción. Ellos no tuvieron un estándar social con quien quedar bien como cristianos. Ellos no tenían un juicio para portarse bien como cristianos. Ellos estaban tratados internamente. Ellos estaban siendo impactados en sus emociones, en sus pensamientos y por tanto sus sentimientos eran espontáneos, genuinos. Cuando duda, duda. Cuando celo, celo. Cuando amor, amor. Cuando traición, traición. Ellos no jugaron al cristianismo porque ellos estaban viviendo experiencia tras experiencia. Eso es importante que lo busquemos porque si no, tomamos la Biblia como un canon de métodos, de reglamentos, de procedimientos y nos perdemos la savia de lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, los apóstoles tuvieron la resolución, resolvieron hacerlo bien. O sea, ellos vieron bien, tuvieron emociones fuertes bien, dijeron, no, 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 yo sé que él caminó encima de las aguas. No, no es que me leí, no es que me hice la idea, es que yo lo vi, es que yo anduve allí. Es que yo recuerdo cuando lo traicioné, lo que me dijo, yo oí el gallo cantando, fueron vivencias. Entonces, por tales experiencias de emociones, de pensamiento, de sentimiento, ellos decidieron hacerlo bien, vivir para la gloria de Jesús, no para la de los hombres. Hacerlo bien, aunque tuvieran que ajustar muchas cosas en ellos mismos. Recuerden todo lo que tuvieron que ajustar, porque ellos eran brutos, sin letra, del vulgo, eran simples pescadores, tuvieron que entrarle a un estatus de vida de mucha gente importante, de gente normal a gente buscada, de gente sin sentido a gente perseguida, de no tener nada que dar, tener que dar la gran verdad al mundo. O sea, su vida fue convulsa.
Y ellos, en medio de una convulsión como esa, decidieron hacerlo bien. El reto fue muy fuerte. El reto fue muy fuerte. Y créanlo, y métanse en el contexto para que entiendan. Nosotros no hemos vivido este reto. Nosotros no hemos vivido este reto. Yo lo he sentido muchas veces y ubicarse en el entorno es tremendo y decir, wow, lo que te tocó fue muy fuerte. Ellos tuvieron que hacerlo y decidieron hacerlo bien, aunque les costara la muerte. Esa es la belleza del carácter apostólico. Decidieron hacerlo bien, aunque les costara la muerte. Tuvieron que meterse en cintura, trabajar para adentro, formar su carácter, ponerse disciplina, esforzarse, hacer todo lo que vamos a hablar, ser responsable, no tener miedo, aprender a decir que no, todo lo que hoy vamos a hablar, porque tuvieron movidos por vivencias. Entonces, ¿qué se espera del área del carácter de un discípulo? ¿Qué se espera del área del carácter de un discípulo si como estos apóstoles, los discípulos, de verdad sabe lo que sabe por revelación de Dios, así como a ellos se les reveló Jesucristo? ¿Cómo, ¿Qué se espera que pase en el carácter de una persona si Dios le ha revelado que Dios lo ha unido a la compañía de los santos? No le será fuerte una emoción. Este tipo de argumento no vendrá a su pensamiento a moverle cosas. ¿Qué se espera, por tanto, que pase en el carácter? ¿Qué se espera si esta persona que anda buscando a Dios, que está en un trato o de arrepentimiento o de fe en alguna iglesia, compañerismo, si de verdad ha despertado a que hay una batalla real, Dios es real, los seres espirituales, demonios, ángeles caídos, Satanás, procuran su condena, y esta persona está despierta realmente, wow, hay demonios, yo no sabía que yo no estaba solo. Fíjate que yo como que nunca lo había pensado, realmente yo vivía desapercibido. Hombre, acabo de entender, no estoy solo. ¿Qué se espera? ¿Podría una persona tener tal entendimiento, tal revelación y seguir desapercibido? Son preguntas que tenemos que hacernos. No sea que forcemos la formación de un carácter cuando te falten pasos básicos. Ahorita te completo. ¿Qué se espera del área de un discípulo de carácter si de verdad ha despertado a que la vida es eterna? No es que la Biblia lo dice, es que la vida es eterna y que ha de pasar un juicio donde todas sus obras serán juzgadas. Mira, ¿qué va a pasar en una persona que de verdad crea eso? El corazón se le aprieta. La presión le sube, tum, 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 tum. Nadie pudiera estar tranquilo si de verdad entiende y reconoce, y sobre todo la primera vez o las primeras veces que entiende y despierta la gran verdad de que todos sus pecados ocultos serán juzgados, que no hay lugar donde se esconda. Eso tiene que moverle emociones, tiene que sacarle pensamiento, tiene que moverle sentimientos de sí o sí, no hay de otra, no hay de otra. El carácter cristiano no puede ser formado sobre la base de un curso discipulado o una teología que alguien imparta. Hoy atendí a una persona y me mandó, yo explicándole de su carácter, me mandó una fotocopia de algo que recibió en un curso de carácter, más de ciento y pico de virtudes y temas del carácter. Y yo le decía, eso es un tecnicismo. Ser emprendedor, ser visionario, ser activo, ser proveedor, ser previsor, ser ciento y pico. Ella me decía, este estuvo muy bueno, sin embargo ella, pobrecita, está en una situación muy, muy difícil, desesperada y bueno, tiene su iglesia, su religión, sus pastores, lejísimo por allá, una persona que conocí hace muchos años y nunca la hemos podido tratar y bueno, ahora en su crisis nos ubicó. Y yo le decía que realmente todo eso, a pesar de ella haberlo pasado, su esposo actualmente en un divorcio, un adulterio y todo, yo decía, realmente las personas entenderán que esto tiene que inspirarlo el espíritu. Podemos dar una clase de cómo y cuándo ahorrar. Eso te puede hacer ahorrativo, pero no te va a hacer tener el carácter de Cristo. Te podemos dar muchas clases de cómo ser, no sé, previsor, eh, comunicativo. Podemos embellecer tu carácter y eso te hará una persona, no sé, más capacitada, más preparada, más protocolar, pero no creo que Cristo se valga de ese carácter para mostrarse al mundo.
No creo que lo haga así. ¿Por qué? Porque será un tecnicismo, será una marca humana, será una revelación de hombre, y no vas a glorificar a Cristo, porque ya entenderás que este camino es angosto y es un camino hecho para gente que están en la lista de ir al cielo, de ir a morar con Dios para siempre. Por tanto, se espera mucho de un discípulo que de verdad ha despertado. Se espera que sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos sean movidos por verdades reveladas. Si no hay verdades reveladas, imposible tratar con el carácter. Lo tomará como lecciones, aprenderá cosas, pero nunca podrá reflejar el carácter de Cristo. Basta que venga un momento de crisis, Dios no va a poder usar su alma, usar el espíritu en él para infundir, perdón, verdades eternas. No lo va a poder controlar, no va a tener nada controlado. Si entiende, por ejemplo, una persona que está en un trato, que su familia está bajo un hechizo mundial de demonios, de pecado, una cultura como la que hablamos de la Iona, del cosmos, y que mucho va a depender para la salvación de esa familia, las obras que vea en él como cristiano. Su familia va a ser liberado y salvado si él le muestra a Cristo en su carácter. Y que de esa familia no salvarse por su culpa, entonces tendrá que pagarlos. Esas son verdades muy fuertes que la Biblia tiene, que si Dios se revela a una persona, cuando empieza un discipulado en una iglesia, cuando empieza a ser tratado, imposible que esta persona continúe ese camino sin una motivación. Imposible que no se demande un reto. Hey, ¿cómo? Que si mi familia se pierde por mi mal testimonio, ¿va a mi cuenta? Ay, Dios, ¿cómo va a ser? Que si mis hijos se pierden por mi cuenta, porque yo les di más testimonio, ¿cómo va a ser? Que si la familia de mi esposa no ve en mí a Cristo y cuando pecan dicen, ah, si fulano es igual que yo hago él es cristiano. Ay, Dios, eso tiene que moverle el tapete a alguien. Si no se lo mueve, algo está fallando. O no hay revelación de Dios, o esta persona en verdad no está tratado por Dios. Una de las dos. Por tanto, si alguien entiende la realidad de la vida y el carácter de Jesús y sus apóstoles, si alguien se acerca y ve que Jesús es Dios, que no es un mártir de la patria, que Jesús no es un apóstol, un profeta, un iluminado, un rabino sencillo, que Dios se bajó, ya tomó carne, encarnó por mí. Quien haya entendido eso y no se le muevan las emociones. Hay un libro muy bueno que debiéramos leer eh, de Jonathan Edward. Se me fue el nombre ahora, perdón. Se los dejo después como tarea, pero Los afectos religiosos. Se me había olvidado. Ese es un libro clásico, hermanos. Además, un libro de un periodo de una fe avivada, explosión de avivamiento evangélico. Y sería bueno que lo leyeran. Los afectos religiosos. Que Jonathan Edwards comparte de este tipo de emociones de cristianas que van a nacer cuando una persona está siendo tratado por Dios. Imposible que no le pase eso. Imposible que una persona entienda que Dios dejó su trono, que Jesús dejó su gloria y vino por él. Y que decidió vivir sencillo como un tecnón, un simple carpintero. Y que se emergió, se mezcló aquí en esta humanidad para podernos salvar. Y a nosotros que no teníamos ningún derecho, nada bello. Entonces, ¿qué puede pasar si un discípulo de verdad estas cosas les es dado del cielo? Si una persona de verdad está en un trato con Dios y si lo tuvo hace 20 años y lo perdió, pues igual lo perdió. Pero si una persona mantiene, a pesar de haber andado en este camino 30 años, mantiene la vivencia de quién es Cristo, de dónde vino, por qué vino, quién era Dios, entre tanta gente, por qué se fijó en mí, entre tantos de mi familia, por qué en mí, por qué en medio de una nación pagana yo, por qué yo con mi pasado, con todo y eso me buscó. Quien entienda esa revelación, inobjetablemente, imposible, obligatorio, a fuerzas, sus emociones serán movidas, sus viejos pensamientos serán reemplazados por la luz, sus sentimientos serán santificados, sí o sí, serán santificados, y por ende su carácter será divinizado. Dígase divinizado, o sea, moldeado a la medida de Cristo. Imposible que una persona se quede jugando a la religión
si dos, tres de estas verdades le caen en el alma. Imposible. Pero si tú ves a una persona que lleva 20, 30 años en una iglesia y todavía hay que darle y darle y darle a su carácter para las cosas que hoy vas a entender o aprender para parecerse a Cristo o a los apóstoles, pregúntale que revise estas cualidades. No sea que se le haya puesto opaco y empañado la verdad de que la vida es eterna, de que después que se muera va a seguir vivo, de que va a ir a un juicio, de que todo se sabrá, lo claro y abierto y lo oculto y escondido. Imposible que el corazón no se le agite, imposible, imposible que alguien sepa que Dios de lo más alto y santo le haya mirado y lo haya escogido. Toda esa pereza, cobardía, templanza, complejo, pena, todos los problemas de carácter que vemos en el cristianismo mundial se debe a falta de revelación. A falta, o quizás se reveló hace 20 años, pero ya se convirtió en una hojarasca, en paja seca, que ya no brilla. No sé si falten Santa Cena, ministros ungidos, hermanos fieles, no sé qué falte, pero, pero antes de continuar, porque hoy vamos a aterrizar muchas cosas, creo que no nos va a dar tiempo a terminar, es importante que tú revises si algo de lo anterior no te ha pasado o te pasó y no está pasando en tu vida. Entonces, y esto lo doy con un sentido de compromiso muy grande, esto más que clase, el Espíritu me lo inspiró y me lo marcó darlo. Yo te recomiendo que entonces hagas un alto y seas muy sincero con tu alma. Y aunque lleves 20 años en la fe, vuelvas atrás. Vuelvas atrás a que esto te caiga así con el lubricante de la gracia, que venga del cielo, que tú veas a Cristo andando allí, que no le habían dado ni agua para sus pies y viene una mujer y todo lo que hemos hablado en este discipulado y te enamores de ese Cristo glorioso, incomprendido, de cuando lloró frente a Jerusalén, ay Jerusalén, ay de ti corazón de Besaida, o cuando dice Jerusalén, Jerusalén que mata a los profetas y apedrea, que lo mires, que mires a ver si el Espíritu eh, humedece el alma y entonces de ahí van a ser un carácter así como cañón. Si esto pasara, este discipulado habrá tenido sentido. Y no tengamos pena, no se trata de movimientos eclesiásticos, se trata de movimientos en el alma. Regresar un poco atrás y vivenciar un poco eso de nuevo. Segundo, si esto está fallando en tu vida o se ha alejado, busca un despertar de nuevo estas verdades, centrándote en la Biblia, en los detalles, en la escritura, haciéndole preguntas al contexto, usando gramática sencilla, sin muchos comentarios. Trata de ir a la escritura, de quitarle un poquito de arriba las enseñanzas de tanta gente y los WhatsApp y las redes y los spots y los blogs y el mundo este de información que hay y centrarnos allí tranquilitos. A lo mejor un pasaje, dos pasajes diarios, pero que tú puedas ver el contexto, que puedas meter, que puedas recibirlo. Otro consejo, si esto está alejándose de tu vida, y lo digo con mucho temor y reverencia, obvia las ayudas humanas, estándares sobre todo. ¿Por qué hay que obviar las ayudas humanas, sobre todo las estándares? Porque es que cuando uno llega a este estado ya ha sido ayudado, humanamente ya ha sido ayudado, alguien está haciéndolo, capacitado o no, decidido o no, pero hay alguien a tu lado que quizás no está mal ese alguien sino tú. Tú te has confiado quizás y bueno, tal como lo dice, yo tomé una nota. O sea, obedecer al hombre da mucha confianza, ¿ya? Pero obedecer a Dios da miedo, porque Dios te trata al corazón y debes obedecer a Dios antes que al hombre, ¿ya? Y no hay garantía si lo haces al revés. No hay garantía si te pones muy obediente al hombre y ignoras que Dios te va a hablar y te va a mandar retos, ¿ya? Vence el miedo porque Dios nunca te va a mandar a hacer nada al revés de la Biblia. Dios, todo lo que venga a tu corazón, tú nada más, por favor, filtralo con la escritura. Por eso es que el punto anterior te invita a centrarse en la Biblia. Por favor, regresa a la única revelación. No tenemos a los apóstoles, no tenemos a los que anduvieron con Cristo. Jesús no se nos aparece por visiones todos los días, ni está ahí hablándonos por un teléfono audible.
Entonces es la revelación que Dios nos guardó hasta este día. Tenemos que ir a la Biblia para ver los detalles a los cuales nos vamos a aplicar. Sin esos detalles, pues no nos va a quedar de otra que ir al hombre. Y así lo hacen los católicos y han hecho disparates según los curas y los papas, lo hacen los testigos según la Watchtower. Y así cada religión tiene su ungido. Y por tanto nos vamos, muy probable que nos descarriemos. Entonces, si alguno siente que necesita esa gracia revelada de poderse ver en la compañía de los santos, llamado, elegido, bendito, Dios tan glorioso habiendo descendido, si te falta esa química para disfrutar esa verdad de allí, llorar un poquito y meterte con Dios, regresa un poco y no escuches, no, o sea, no sigas en el formato estándar porque allí puede haber un tropiezo inconsciente para nadie que te ayude, sino para ti mismo. Te sientes en zona de confort, zona tranquila, pues no te vas a alertar, no te vas a alarmar. Yo te digo, los que están vivos con Dios traen el alma ardiendo, traen su carácter en un reto continuo, traen disciplina tremenda y a mí me da temor que puedes llegar al día final y te paren al lado de esos que están encendidos y prendidos y no clasifiques. Entonces, llegues así, pero se supone que yo tengo 30 años, tengo no sé cuándo. Y entonces nada, un regreso a tiempo, una revisión a tiempo, esto importa, ¿ya? Comúnmente, personas que han andado en prisiones del diablo, en musulmanes, por ejemplo, comunistas, personas que se meten en su cultura, que si emo, que si rastafari, que si, no sé, solamente les ha amanecido cuando Dios se les revela directamente. Un gran brujero, un gran palero, adivino, un gran endemoniado, pueden recibir a través de un curso, un discipulado, un culto, pero casi siempre les pasa que Dios personalmente se les revela, que ellos empiezan con carga, ellos empiezan y se atreven a mirar al cielo y se atreven a decir, Dios, ven. Entonces, estoy acotando lo que vamos a dar de aquí en adelante, porque de lo que aquí en adelante viene, te va a saber a curso, te va a saber a enseñanza de cómo portarte bien y te puede servir de caída. Te puedes reformar, te puedes volver una persona bonita, con un carácter agradable, con un carácter activo, emprendedor, fuerte y demás, y Dios no glorificarse. Y entonces habrás caído en la religión de las obras, como vamos a leer. Es importante que entiendas esto, que hay un evangelio de obras, un evangelio humano, que es mejor regresar un poquito y entrar al evangelio revelado, porque vas a tenerle que echar mucha carne, mucho esfuerzo humano, mucho embullo, mucha gente que te apoye, mucha gente que te empuje, pero al final no lo vas a lograr a lo divino, ni lo vas a lograr todo el tiempo, ni Dios se va a glorificar en tu vida. Entonces, es triste caminar y caminar y caminar para al final quedar truncado en la orilla. Hasta aquí la introducción que quería obedecer a Dios y a exhortar, que no es un discipulado para aprender a portarnos bien ni para aprender a contextualizarnos este mundo, como lo hemos llamado, usando la enseñanza del hermano Luis Peralta, del amado pastor, Sodoma, nuestra Sodoma. Tenemos que entonces tener cuidado de no usar un discipulado para aprender a ser mejores personas. Confiado en que esto es lo único que me falta. Me falta ser un poquito más responsable, me falta trabajar el área del miedo, saber proteger a los menores, me falta un poquito trabajar en la sensibilidad y te trates con lija fina cuando Dios quiere quizás volverte a hacer, volver al fuego, volver al altar, consumirte con fuego y tener vivencias más frescas. Es importante. Salvo mis responsabilidades, espero que lo entiendas. Si alguno está en ese estado, pues pastores hay, los pueden llamar, sincerarse, si lo quieren hacer con Dios igual, pero repito, un alto tiempo va a ser muy saludable. Pues vamos entonces a lo que teníamos fijado, que es las características, o sea, las cualidades del carácter de los llamados a salvación, que dijimos en la primera clase cuando convocamos a este discipulado, que muchos despiertan pero no se salvan, ¿ya? Algunos ni siquiera se interesan porque su carácter está tan al revés
que no pueden acercarse. Otros se interesan, asisten, reciben una que otra clase, van a culto, pero no pueden o arrepentirse o quizás se arrepienten y no pueden creer y allí se empantanan, allí se atoran en el proceso de ser llamado. Hablamos del primer grupo en las primeras clases, hoy vamos a hablar del segundo grupo y vamos a hablar en la tercera aplicación de los que ya son hijos de Dios, los que son obreros, ministros, líderes, todo cristiano maduro, todo cristiano que haya pasado un año ya tiene que ser una persona madura porque para llegar a un año de cristianismo ya trae tiempo de haber estado despierto. A partir de un año de andar con Jesús, las clases que vienen serán para ti. Esta es para los que ya están un discipulado, una clase, quizás estén salvos, quizás estén entrando, pero es muy importante que pulan su carácter para ponerlo en sintonía con Dios y avanzar en su caminata al cielo. Vamos a empezar según estas cualidades que las dejamos iniciadas en la clase pasada sobre las cualidades del carácter que vamos a hablar aplicándola a los apóstoles. El pusilánime es un carácter de una persona que está falto de ánimo, así falto de valor. Lo mismo para tolerar desgracias que para intentar cosas grandes. El pusilánime es un tibio, es una persona lenta, desanimada, como que hay que empujarlo. Una persona como que camina por el empuje del grupo, por el embullo, porque, digamos, tiene que todavía motivarse más. Ese pusilánime tendrá realmente que revisar que creer en Dios a la manera bíblica es un reto. No es para mediocre, no es para cobarde, no es para pusilánime. Quien quiera creer en Dios a la manera bíblica, que haga un alto en su vida y entienda. No es una religión, no es un grupo, no es una doctrina, no es una filosofía bonita, no es para ganar posesiones ni posiciones, ninguna de las dos. Es un llamado de un reto para valientes. No hay en la tierra nada que pudiéramos poner de ejemplo. Y por tanto el pusilánime trae un carácter bastante problemático porque lo embullaremos y le daremos, lo traeremos a culto, a discipulado, y él quiere de verdad creer en Dios, él reconoce, pero su carácter allí falta de ánimo y deja ver si voy, sí, mañana una persona le da un libro y no se pasa 3 semanas y no lo lee, un estudio 3 semanas y no lo ve, si te falta el ánimo para entrarle a las aventuras de Dios, ya puede ser que ya no lo estés viendo como Él es, te hayas convertido, lo hayas convertido a Él en un ser inferior, escaso, impotente, y es importante que te revises, porque, repito, el pusilánime demuestra falto de lo que ya vimos en la introducción, o no tiene motivación, o no tiene emoción, o no tiene sentimiento o emociones, y le falta, entonces le entra muy suave. Ese carácter así no entra. La Biblia dice que de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Por tanto, una persona que no meta garras y que no tenga todo el corazón decidido y lo busque, no va a entrar. Dios no se deja alcanzar por gente que, ay, me encontré con Dios, mira qué casualidad me encontré con Dios. En mis inicios, cuando Dios me trataba, habiendo salido yo de la religión, yo iba lejos a ver al hermano Rolando y me quedaba lejos. Y yo, por el camino, el diablo me decía, pero si tanta gente, pero ¿y por qué? Yo decía, y entonces se reunía en la casa. Y yo con mi mente religiosa decía, pero es verdad, porque tienen, fíjate, y entonces yo esperaba verlo con cuello y corbata, y Dios rompiéndome todos los estándares. Pero realmente yo decía, si este hombre tiene realmente lo que yo busco, y Dios no importa que viva lejos, no importa que pase trabajo, no importa que rompa todos los estándares, yo necesito que Dios moldee mi vida, y yo necesito a Dios. Igual luego entendí personas que yo les hablaba, yo vivía en el campo, yo le decía, llégate hasta mi casa. No, es que tú vives lejos. No, cuando tú vengas te veo. Ya yo me daba cuenta que no quería. En cambio, muchas personas fueron de día, de noche, a cualquier hora, me llamaban, repetían, y yo decía, estos son los que quiero. Y es que cuando a ti te brilla algo en el corazón, ya,
Entonces el pusilánime tiene que cambiar el carácter, si no se va a empantanar o en el arrepentimiento o en la fe, porque Dios quiere salvarlo, pero allí se queda. Igual la lluvia de Biblia, los callos de lecturas enredadas, la oración porque lo celestial te sea revelado, te dará valor al pusilánime para entrar. Repito, es una persona que está, Dios lo está llamando, pero se ha deformado, su carácter es una persona flojita, ya, flojo, y entonces no sabe, pues, meter guerra en su corazón y decir, esto yo lo logro, lo conquisto. Hay quienes se rinden, es muy difícil, es que está lejos, es que la iglesia, a ver, cuando, es que hasta que no venga tal pastor, no, no se debe al pastor, no se debe a la iglesia, se debe a un llamado que está recibiendo. Bien, dice, si para un proyecto espacial se requiere valor, tenacidad y entrega, ¿qué se puede esperar para un proyecto transgaláctico? Le puse, que excede al mismo Cronos, al mismo tiempo. Si Dios nos va a llevar a vivir en el tercer cielo, en su cielo, se requerirá menos esfuerzo, menos ánimo, menos valor que para un proyectico aquí, eh, tan solo de aeronáutica civil. Imposible. Meterse a Dios, conocerle, entrar en su reino, entender su mente, sentir el llamado, va a exigir que el pusilánime se despierte y meta garras, corazón, arrecho, agalla, que meta toda la fuerza y todas las ganas. Si no, no va a entrar. Y si para colmo ha caído, se confía en sus 20 años, peor que peor, ha entrado en un estado de pusilanimidad que va a ser muy difícil, que pueda mostrar el carácter de Cristo hasta el final. Si el camino es angosto y cada angostura, en cada una de ellas te echas a llorar y a llorar, ¿por qué? Porque ya puedes irte dando por vencido. Este camino es violento. El carácter que se demanda para andar en este camino es para gente violenta. Dios quiere salvarte, pero si con tanto llanto, con tanta sensibilidad, no podrá, tu carácter te lo va a impedir, porque esto va a ser prueba tras prueba, batalla tras batalla, y Dios se va a glorificar en cada una de ellas, y como único puede glorificarse a través de pruebas, de situaciones de adversidad. ¿Ya? No será emprendedor por pusilánime en la puerta que Dios abra, ¿ya? Ni para tu vida, ni para tu familia, ni para el reino. Estarás atrasado. Esa es una persona inepta, incapaz, que va lento, que no ve cuando las puertas se abren, y es difícil que Dios pueda trabajar con este carácter. Por tanto, se puede quedar empantanado. Es ese tipo de personas que vamos trabajando y uno ve que no avanza, no quisiera verlo mejor, pero no llega a ese estado. El caractoso es otro también defecto de carácter. Es alguien que es áspero, que se ha acostumbrado, que no sabe ser agradable al trato, ¿ya? Que tiene tendencia al enfado, que no sabe entablar simpatía, diplomacia, camaradería, deferencia, no sabe ubicarse en su relación con su prójimo. Él se jacta de ser realista, de ser directo. Ese es el carácter. Yo soy tan feo como tan franco, yo soy claro y a mí me gusta el pan pan y el vino vino y yo lo digo sin pelo en la lengua, y ese tipo de carácter, repito, Dios lo está tratando, lo está atrayendo a él, pero tendrá también batallas que entender. Pablo, por ejemplo, era de temperamento colérico. Ya saben que Pablo era fuerte de carácter, claro, directo. Sin embargo, ¿qué cosa pasó en este hombre? Que miren cómo llama a los discípulos, hijitos míos, que me vuelvo a sufrir dolores de parto. También lo vemos en Juan, que era conocido por ser hijo del trueno. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua. Esa dulzura, hay personas que no se atreven a decir amado, te amo, que no se atreven a dar una palabra afectuosa, que no se atreven a decir cosas tiernas, que no son fraternales. No es obligado, pero el carácter de una persona así caractoso, ya reacio, recto, con tendencia al enfado, va a ser muy difícil. La palabra tierna y dulce, por ejemplo, de Pedro hacia Pablo era amado hermano Pablo. Qué hermoso, ¿verdad? Este camino, el caractoso tiene que entender que es para hermanos. Entendamos esto, nosotros, Dios nos quiere ver, hacernos ver como hermanos. Pudo habernos puesto otro término, sin embargo, nos llamó hermanos. Quien no puede decir amado, te amo, estoy a tu servicio, me debo a ti, es un gusto servirte, ya debe ir aprendiendo.
tienes que moldear tu carácter y aprender a decir, hermano, sin ningún complejo, sin ninguna pena, te amo, mi amada, mi santo querido, es un placer estar aquí, servirte y cuánto te quiero. Muchas personas, repito, es un área de carácter, no les nace, no les sale. Bueno, le faltará emoción, repito, le faltarán pensamientos o sentimientos, le faltará revelación, o estarán atados a su viejo hombre, a complejos del pasado, que ahorita vamos a hablar. Pero es importante que entienda que el caractoso se aparta con su aspereza a las relaciones humanas. El caractoso se jacta de ser muy realista, muy directo. La verdad es que él aparta hasta los rescatistas. ¿Ya? A Dios le ha placido, como dice la Biblia, salvar por medio de la locura que creen muchos de la predicación del Evangelio. Nadie va a conocer a Dios menos que le prediquen. ¿Ya? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Dice la Biblia. Por tanto, esta persona caractoso aleja hasta a los rescatistas, hasta a los predicadores, ¿ya? Porque no todo predicador sabe tratar a un caractoso, ¿ya? Por tanto, si tienes un carácter agriado, recto, tenso, mejor cambia, porque no es un carácter, y así no fueron, repito, ni los apóstoles ni los discípulos. También tuvieron que trabajar en áreas como esta y entender que este era el camino del amor. Algunos puntos para que medite el caractoso. Primero, Dios no solo te ama a ti, ¿ya? También ama al que tú ofendes o al que está a tu lado. Tienes que entender eso. Este camino no es para uno solo. No puedes ser tú el centro y pensar que los demás tienen que entenderte y todo el mundo tiene que ubicarse a lo que tú crees o piensas o vives. No es así. En este camino se trata de vivir la cruz. Otro pensamiento que tienen que tener. O sea, la cruz es la muerte al egoísmo. Si tú solamente te sientes bien, no te parece que es egoísmo, que los demás reciban un poco de heridas y tú sentirte bien. Este es el camino de la cruz, donde tú eres el que tomas la muerte a tu egoísmo por tal de que los demás se sientan bien. Entonces es muy importante entender esa empatía que debes tener para con tu prójimo y cuidarte mucho. Mucho debes pensar que las amarguras transmitidas por las generaciones pasadas, ya sean nuestros familiares, nuestros parientes y demás, ya es hora de que terminen, ¿ya? Ya tú llegaste a un camino de paz, un camino de amor. No es necesario seguir arrastrando los conceptos. Nuestros padres nos dijeron quién es nuestro enemigo, nuestra familia, nuestros vecinos nos enseñaron a clasificar las personas. Ya es hora de decir, no, no, yo no tengo ese pensamiento. No son mis enemigos, no. Es hora de que pare porque es viejo hombre. Ser pesado, tirante, osco, grosero, sarcástico y hiriente son cosas que tú repeles cuando te las hacen a ti. Por tanto, no te las aceptes. Ya eh, muchos te van a repeler. Si tú mantienes un carácter así de osco y de grosero, de sarcástico, de pesado, te van a repeler y no te lo van a decir. Ya es algo que cae duro. El caractoso pasa el trabajo de que la gente dice, no, no, es que fulano tiene su forma. No, para salvarte vas a pasar trabajo y después para permanecer más trabajo. Y las personas no siempre te van a llegar, se van a acercar a decirte, hermano, mira, es que tiendes a ser áspero, tiendes a ser duro, es que hasta la cara la tienes dura, o sea, hablándolo un poquito, de vez en cuando ríete, de un chiste, comparte, baja, estamos en un redil, no estamos en una selva. Es de los cambios más fáciles de hacer. El caractoso puede darle gran gloria a Dios porque es de las cosas más sencillas que uno puede enmendar. Y lo único que le falta es que alguien se lo diga y que le diga, lánzate, Dios te va a ayudar. ¿Ya? También tiene que entender que el caractoso se acerca al soberbio, es primo del soberbio y la Biblia dice que Dios resista al soberbio. Por tanto, teme, teme de que Dios te resista al verte no solo caractoso, sino soberbio. Y termino con el palanchín. El palanchín es una persona que habla demasiado, su carácter es extrovertido, pero por supuesto no analiza lo que habla, tiende a desubicarse en tiempo y espacio, por tanto es superficial. Parlanchín es una persona que habla más de lo que escucha y por tanto va a ser superficial. Y créeme, las personas también lo toman como liviano, ligero, persona con poco fundamento.
lo van a ver como una persona inepta, incapaz, porque habla mucho, tan solo por hablar mucho. Dice la Biblia, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hablar y hablar y hablar y hablar y hablar denota un vacío. El que tiene mucho, habla poco, y el que tiene poco, generalmente habla mucho. Entonces, habla menos, escucha más. Aprende a aprender, aprende a callar, aprende a escuchar. Es una cualidad necesaria en este periodo donde Dios se va a estar revelando. Lo mejor que puedes hacer es estar en silencio, meditando, escuchando a Dios, comparando cosas, haciéndole preguntas al texto, a Dios, a las personas, al medio. Escucha mucho, sea una persona que se alimente para adentro, que reciba mucho. Sea atento, sea un oidor atento. A veces en una expresión muy sutil está escondida la verdad liberadora que necesitas, ¿ya? Pero la pasas por alto porque hablas mucho. Hablas hasta en medio de una predicación, hablas, siempre tienes algo que decir. Y entonces hay verdades que Dios las va a soltar en algún momento así, liberadora para tu alma, y no la vas a capturar porque estás siempre necesitado de hablar algo, de estar en... Puede ser una hiperactividad, pero es importante que la trates. Si está en tu carácter, es importante que aprendas a ser quieto, ya, calmado y atento para escuchar. La palabra cuando está dentro de ti es tuya, pero cuando está fuera de ti es de todos. Con ella te pueden enlazar, con ella te pueden juzgar, así que es muy importante que la retengas hasta tanto la cocines bien y luego la expreses. Cuando sale ya es peligroso. En las muchas palabras, dice la Biblia, no falta pecado. El que refrena sus labios es prudente. Puedes tener mucha ira, pero es importante que aprendas a callar y a esperar el momento y a buscar la palabra. Por eso viene otra cualidad más adelante que te va a complementar esta, que eso, la necesidad de estudiar. Sean vuestra palabra, dice la Biblia, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo deben responder a cada uno. El palanchín no le da tiempo ni a buscar la gracia, ni a sazonarla con sal, con el Evangelio, con Dios. Por tanto, responde lo primero que le venga a la mente. Respuesta como luego te respondo, déjame pensarlo, dame tiempo, no sabría qué decirte ahora. ¿Es obligado a responder o responder con otra pregunta? ¿Qué harías tú? Tú lo que me preguntas a mí que yo haría, te la devuelvo, ¿qué harías tú? No, no tenemos por qué dejarnos motivar por respuestas así. El parlanchín tiene ese problema que no sazona con gracia y con sal su palabra y por lo tanto hasta Dios mismo pasa trabajo porque Dios le está hablando, pero él tiene que hablarle a Dios. Hace ya mucho tiempo escuché a un hermano decir que la mejor oración que había para con Dios era escucharlo, quedarse quieto en silencio. Y yo decía, pero hablar con Dios en silencio. Es que cuando uno se queda en silencio puede oír a Dios, puede sintonizar su voz, puede volver una introspección, una revisión a lo interno y puede aprender mucho más que si se pone, Padre, mira esto y mira aquello y mira lo otro y mira lo otro. De hecho, hasta en eso Jesús enseñó que no fuera nuestra oración de vanas repeticiones. Si hablas mucho no te va a dar tiempo para sazonarla. Igual la Biblia dice que el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Pero también dice así, o sea, a su tiempo. No es cualquier palabra buena, sino la palabra a su tiempo, la palabra de vida, la palabra adecuada. Fuera de tiempo es una pesadez. Puedes dar la más grande de las verdades, pero fuera del tiempo. Entonces ya no sirvió. Es importante por eso que el parlanchín reforme su carácter y pueda ubicarse en lo que Dios demanda para él. Terminamos con el parlanchín, son unas cuantas cualidades. He resumido las que engloban todas, creo, que nos van a poder servir sobre todo para las almas que están en esta etapa, para nosotros, si Dios estuviera tratando con nuestras vidas, para darnos fuego. Y en la próxima clase estaremos viendo el resto de estas cualidades. Ya no queremos como quedamos atropellar las clases ni atiborrarnos con conocimiento, sino disfrutar este discipulado, sobre todo dejar al Espíritu que nos hable, que nos moldee y ya tendremos tiempo para dar el debido fruto y el resultado con que Dios nos ha inspirado para este discipulado.
Así que bueno, hasta aquí lo dejo. Que Dios les bendiga mucho. Chao. Sí, el hermano David hace el comentario y pregunta que qué comentario pudiera yo hacer a la verdad de que el anticristo también forma un carácter y al parecer va a ser alguien que trabaja sobre su persona con, conformando un carácter fuerte, con cualidades como para presidir, para dirigir, para aunar personas y que si tiene algo que ver con lo que se está dando, que si de alguna manera eso sintoniza con esto, como yo lo veo. Yo creo muy interesante porque además, David, hay muchos sistemas enseñando carácter. Yo tengo, de hecho, hermanos, me han dado folletos, una doctora, una hermana por acá, me dio, otras personas me han dado folletos, literatura, yo la que he buscado, y yo veo que se queda el carácter desconectado de Cristo. Se queda el carácter desfigurado de donde no está el centro para vivir para Él y agradarle a Él y para andar en salvación y en vida nueva. Por tanto, vas a tener una identidad, vas a tener un carácter, pero hasta qué punto Dios está inspirando eso o Dios se va a usar y a valer de ese carácter. Entonces, es ahí donde Dios nos ha mostrado el desenfoque. Personas deciden no ser cobardes, pero para volverse luego chismosos. Ya, yo lo voy a decir todo, pero no se trata de eso. Se trata que yo voy a decir lo que edifique, sin miedo. No tendré ahorita, en la próxima clase vamos a estudiar sobre distintas deformaciones del carácter. Yo no voy a ser cobarde, voy a ser valiente, pero no seré un valiente que hable fuera de lugar y que destruya y no edifique a mi prójimo. Porque mi carácter de romper con la cobardía no va a ser para castigar, para dividir, para disentir y herir a mi prójimo. Entonces, es ahí donde está la belleza del carácter de Cristo, que nos, como vamos a ver en otros textos y otros pasajes en la próxima clase, que la escritura nos hace perfectos. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra y sea perfecto. Perfecto, entonces, pero es la escritura y es para que esté preparado para buena obra. No se trata de que yo sea, no sé, ahorrativo, perseverante, responsable. Ya hay una ley en el nirvana que es dar. Tú recibes en la medida en que des. Por tanto, una persona de la nueva era que trabaje la actitud, que trabaje el pensamiento, que también forman carácter, se vuelven personas espléndidas, generosas, dadivosas y hacen grandes obras filantrópicas. Sin embargo, no glorifican a Cristo. Dios no se glorifica por medio de ellos y tenemos algún pasaje que lo vamos a estudiar en la próxima clase, porque la misión no es dar, aún para dar tiene que ser glorificado Cristo. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo y una pregunta muy, creo, atinada, a que en este tiempo no solo Dios está tratando de formar el carácter, sino que el anticristo, que dice Pablo ya está en acción su ministerio, también está formando otro carácter, lo cual será deformando entonces el carácter de Cristo. También el anticristo está preocupado por darnos otro sabor a nuestro carácter y puede usar similitudes en este caso. Puede usar similitudes, sí lo creo. Emprendedor, ahorrativo, qué sé yo, perpicaces, activo. Hay libros para tratar, para enseñar a cómo inspirar personas. Hay libros para enseñar cómo ganar amigos. Hay libros para todo, hay técnicas, ya se convierte en un estilo de mercado, cómo cautivar personas, cómo vender un producto, cómo vender una idea, cómo, y entonces eso también es parte del carácter, pero realmente será el de Dios, será el de Cristo, servirá en algo para el reino, bendecirá a una familia con verdades, con virtudes eternas, pasará al otro mundo ese carácter. Entonces, creo que no, creo que no. Solo Dios y en el que Él more van a poder pasar a la otra parte de este capítulo, que es la vida eterna en Él. Entonces, es mi punto de vista. De todos modos, igual está Rodolfo acá, está también Eugenio, hay otros pastores acá, está Rodolfo de Cuba y hay varios hermanos por acá. Igual sería bueno que compartiéramos, ¿no? Pero sí tengo claro eso que dijiste, porque en mis oraciones por este discipulado así me los ha puesto Dios con barreras. Cuidado, cuidado que no se trata
de cualquier carácter. No se trata de ponderar pecadores, de empoderar pecadores. No se trata de embellecer pecadores. No, no, no. Se trata de yo glorificarme a través de ellos, vivir en ellos y tener identidad, tener sintonía. Se trata de eso. No se trata de poner a la gente en cualidades mejores para que la vida le vaya mejor. Amén. Muchas gracias, gracias, Giovanni. Gracias. Me aclaran todo esto, el tema, y pues sí, gracias a Dios, Giovanni. Qué bueno, hermano. Dice la hermana Lourdes de Honduras, muchos movimientos sobre religiosos de la nueva era hablan de amor como el movimiento hippie compasivo, agradecidos con la madre tierra y muchas buenas obras, mucha superación personal. Sí, exacto. Así es, Alba, mucha verdad. ¿Alguien más quiere compartir algo, preguntar o comentar? Con respecto a lo del carácter del anticristo, desde mi punto de vista, recordemos que para los judíos Jesús no fue el Mesías que esperaban. Entonces, el anticristo debería tener más o menos características de líder, muy ameno hacia la gente, muy buen orador, quizás amistoso, muy cercano. Entonces, porque bueno, llega un momento en donde lo toman como el verdadero enviado de Dios, por lo menos de inicio. No sé qué opinas, Jehová. Sí, el tener una predefinición del carácter del Mesías hizo deslindar a algunos judíos y no ubicarse en la realidad de que este Jesús, hijo de José y María, fuera el Cristo esperado. Y así de igual manera a nosotros nos da pie para pensar cómo nosotros podemos relacionar caracteres, personas de Dios y personas no de Dios, según el fundamento que tengamos nosotros claro, la identidad que tengamos clara del carácter de Cristo y de los apóstoles. Si nosotros desubicamos y no enfocamos claramente el cómo era Cristo, cómo eran los apóstoles, qué carácter tuvieron, no podríamos descubrir a un falso apóstol, a un falso pastor, a un falso hermano. No tendríamos medida de juicio para clasificar cuando un hermano es apto para un liderazgo, no apto. No pudiéramos y entraríamos en debates humanos. Que si fulana no me cae bien, que si fulano un día, que si los hijos, que si la familia, y estaríamos perdidos. ¿Por qué? Porque el canon, la predefinición de carácter que tenemos para un liderazgo, para un apóstol, para una iglesia, para un hermano, al estar chueco, al estar mal, no pudiéramos juzgar correctamente. Entonces eso le pasó a los judíos. Ellos identificaban un carácter para el Mesías que Jesús no cubrió. Y al no cubrirlo, pues tú no puedes ser. Tú tienes que ser simpático, tienes que ser tiránico también con los enemigos, tienes que ser rudo. Hombre, esto de estar amando y demás es algo muy peligroso. De hecho, yo estuve hablando una vez con un judío que me decía, o un hombre amante del mundo judaísmo, que Jesús, ellos le perdonarían a Jesús todo lo que dijo en contra de la ley. Todo lo que dijo en contra de la ley era perdonable, porque habían rabinos y rabinos que tenían diferencia cómo aplicar la ley. Pero lo que ellos no le perdonaron a Jesús nunca, no le perdonarían, es que cuando ellos trataron de hacerlo líder, hacerlo rey, Jesús se negaba. Y es que había un movimiento de los celotes muy fuerte, y en estos días vamos a completar la idea de lo que hablamos del mundo de la izquierda, muy fuerte, que Jesús decepcionó. Había un sentimiento nacionalista esperanzado y Jesús los defraudó. Los celotes no tenían el poderío de los saduceos, pero tenían la influencia mayor de los tres partidos, fariseos, saduceos y celotes. Los celotes motivaban el sentimiento nacional, lo motivaban. Podía ser fariseo o saduceo, pero celote era obligado a serlo, porque era el sentimiento de rebeldía, el sentimiento de ira, de indignación. Y Jesús traicionó eso. Todo lo demás es tolerable. Eso ellos no lo perdonaron, ¿ya? Porque él tenía que haber usado el liderazgo que traía y dejarse encumbrar.
y ahí los decepcionó. Y él me explicó eso, me dijo que los milagros y todo eso estaba muy bueno y ellos lo recibían y todo, pero que incluso aceptaban en contra de la ley, pero que él tenía que dejarse. Y yo lo entendí, porque así pasa en Cuba y pasa en muchos movimientos fuertes. Y el carácter, y Jesús tuvo un carácter como para en ese momento decir, yo no vine a eso, ese no es mi ministerio. ¿Qué carácter tuvo? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos resistir que nos quieran hacer rey y decir, no, 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 yo no vengo a eso? Entonces, es así, Pablo, muy, muy cierto. Tener claro que cómo es el carácter es básico para podernos identificar nosotros y reconocer los que nos rodean. ¿Alguien más o alguien que quiera comentar o hacer una pregunta? Del Telegram también. Giovanni, hay una pregunta en el chat. El carácter del anticristo tiene que ver con lo que la Biblia habla sobre el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Bueno, el carácter del el anticristo, no, el anticristo o es una persona o es un sistema. Ahora, el carácter de los últimos tiempos, escrito en segunda de Timoteo, es el de los hombres que están bajo la influencia de ese ministerio del anticristo, que serían amadores de los deleites más que de Dios, que serían implacables, y todo ese carácter es el que estaría en los hombres. Una cosa es el carácter del anticristo y otro el carácter del espíritu del anticristo, que es el ambiente que se desarrolla a través de esa influencia. Muy, muy importante que se entienda que cuando el anticristo se esté manifestando y ya dice la Biblia que algo al presente lo detiene, él tiene que crear un preámbulo que lo reciba. Ya hay necesidad de que algo pase, de que algo gobierne, ya hay necesidad de que se organice, el mundo está pidiendo unidad, el mundo está pidiendo acuerdo. Por tanto, ese tipo de espíritu que se mueve antes, preparándonos para la llegada o de una persona o de un ministerio, de un grupo, de algo, pero repito, como digo siempre, si la Biblia habla de algo, tiene ese algo que existe. Puedes ubicarlo aquí o allá, pero lo que no puedes decir es que no existe. Así pasa con el infierno, así pasa. Entonces, pues lo que sea, hay puntos de vista, pero sí una cosa es diferente. El espíritu del anticristo y el anticristo mismo. El anticristo es inicuo, es engañoso, trae poderes, ¿ya? Se sienta en el trono de Dios, como Dios, se jacta de grandes cosas, ya pide adoración, usa dos seres, a un falso profeta y a algo poderoso que le llaman la bestia, será computadora, será ser poderoso, será el banco, no sé, pero el anticristo como tal es ese sistema o esa persona que tiene un carácter de iniquidad, que viene con señales y poderes y prodigios de Satanás, pero el espíritu del anticristo es lo que llama, está conformando al mundo entero a una mente así que da el carácter en segunda de Timoteo 3. O sea, el deleite es lo importante, desleales, desobedientes a los padres, ingratos, implacables, con apariencia de piedad. Esas características son las que nos está trayendo el espíritu del anticristo, que todavía no se ha manifestado porque dice Pablo que algo al presente lo detiene. Gracias, hermano, dice Diana. Para servirte, Dianita. Hermana. Amada hermana, como estamos enseñando, para servirte, amada hermana. Yo tengo una pregunta, hermano. Sí, adelante, hermano. Ok, ¿tendrá algo que ver o algo que refleje al anticristo cuando dice Mateo a donde dice que que el espíritu lleva a Jesús al desierto y es tentado por el diablo? O sea, reflejará ¿tendrá algo que ver el carácter que va a reflejar el anticristo? No, Que es no creo. tentador, que es... No creo, no creo. Él está separado del que llevó a Cristo al desierto. El Cristo fue llevado al desierto, Cristo tuvo ese combate directo y el anticristo es un Cristo para el diablo, es el Cristo del diablo. Es la persona que, que él va a ungir y va a levantar, o el sistema, repito, el movimiento, pero no creo que sean lo mismo. Jesús tuvo que pelear contra el mismo diablo y el anticristo no va a ser tentador, ya está su espíritu creando el escenario.
Nos está poniendo la necesidad para lo que nos van a vender después. ¿Ya? Es una especie de marketing espiritual. Pero no recuerdo que, o sea, no dice la Biblia que tenga el carácter del anticristo tentador. Sí, si me hablas que el diablo es el mismo que se apareció en el desierto, al mismo que está inspirando al anticristo y por tanto está actuando en tentación, ahí sí. O sea, el mismo diablo que tentó a Jesús en el desierto nos está tentando con estas seducciones de nueva era, de religiones, formando el carácter, como ya decíamos, o deformando nuestro carácter con ideas equivocadas, y nos está tentando. Ahí sí estoy de acuerdo con que hay una tentación provocada por el mismo diablo para deformar nuestro carácter. De hecho, de ahí se forman las religiones, de identidades equivocadas, caracteres equivocados, que obvio que vienen de la tentación del mismo diablo. Y su obra cúspide, este anticristo, usado para los últimos tiempos. ¿Ya? Okay. Muy bien, brother, gracias. Para seguirte. ¿Quién era el que habló, hermano? Disculpen que no lo vi, estoy aquí unos cuantos. Ok, soy Jonathan de aquí de Tulancingo, Hidalgo, de Villa de las Flores también. Ya, Jonathan, un abrazo, mi hermano. Sí. Gracias por participar. Que pueda Brother, sí, si me lo permites, quisiera agregar un comentario. Sí, hermano. Mira, básicamente es la observación de la diferencia entre identificar al personaje y el carácter, que creo que fue la parte principal de la pregunta. O sea, el anticristo obviamente no es el diablo que tentó a Cristo, y bueno, depende cómo lo veas, si es como un sistema o como una persona. Si lo ves como una persona, muchos lo interpretan como una parte de la Trinidad satánica, como si fuera el hijo de la Trinidad satánica, el espíritu que está también motivando todo eso, que influencia al falso profeta, y Satanás, que sería como el equivalente al padre. Y si lo interpretas como un sistema, como quiera tienen un carácter similar en cuanto a que hay mucha soberbia, que son engañosos, que tienen apariencia de piedad, que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz, que es engañador, etc. Y en el carácter de los hombres impíos, aún en cuanto a la descripción de seres ya muy degradados mentalmente, vanagloriosos, soberbios, avaros, que negarán la eficacia de la piedad, pero van a tener apariencia pues, religiosa, etc. Entonces sí hay similitudes en el carácter malo y engañoso y con tendencias religiosas, aunque no sean la misma persona. Entonces por un lado está la maldad que se parece, porque finalmente el anticristo es cínico, cuyo advenimiento viene por obra de Satanás, y en ese sentido son similares, lo mismo que los cristianos tendemos a ser similares a Cristo, más no somos Cristo, pero de ahí viene el mote de cristianos, ¿no? Como cristitos o parecidos a Cristo. Entonces, aunque no sean el mismo personaje, la maldad sí se parece, y es simplemente la observación para puntualizar. Sí, sí. Ahora entiendo si es eso lo que se quería ver ahí, estoy completamente de acuerdo. Tal el padre, así los hijos. Así es. Ya, conforme a Cristo tenemos nosotros su carácter y conforme al anticristo tendrán los hombres impíos su carácter, el carácter del anticristo. Sí, estoy de acuerdo. Los de Telegram lo escucharon. Bueno, se va a grabar. Es la... No muy bien. No muy bien. Bueno, la intervención del pastor Oscar Cerón es que él te está hablando de dos cosas, de la persona y del carácter. Que así como Cristo tiene un carácter y los cristianos nos parecemos a él, igual el anticristo tiene un carácter y los discípulos de él, pues igual lo replican. Avaros, engañadores, idólatras, amadores de los deleites y vanagloriosos. Y el malo y el anticristo entonces como esa figura levantada por una Trinidad parecida, o sea, donde es el Padre, allá es Satanás, y donde es el Hijo Cristo, allá es el Anticristo, y donde nosotros estamos como discípulos del Cristo, allá están los discípulos del Anticristo. Es lo que el hermano puntualizó,
que sí era la pregunta que se hacía y es el análisis. Yo estoy de acuerdo, yo creo que es así. El carácter de nosotros se parece al de Cristo en la misma medida que el carácter de los hombres de estos últimos tiempos se parece al del anticristo. Amén. Muy bueno, hermano, gracias. Oscar. ¿Sí, alguien más? Para servirte, brother. Dios bendiga. Otra pregunta. ¿Tendrá que ver con el anticristo los musulmanes que tienen a otro profeta, que son todo un sistema bien organizado? No, no, hermano, no. Los musulmanes han llegado a un estado de expansión grande. Para los de Telegram, la hermana por el Zoom pregunta que si tendrá algo que ver con el anticristo, los musulmanes que tienen otro profeta, que son un sistema bien organizado. Yo creo que no. Creo que los musulmanes, al igual que otros sistemas, tienen su profeta, tienen su ungido y tienen su filosofía religiosa, pero el anticristo no se inclina sobre una base, más bien una base religiosa tan fuerte, tan ortodoxa y tan discriminatoria como el Islam. El anticristo, al contrario, tiene que ser algo más ecuménico, algo más tolerante, algo inclusivo, que pueda convencer al mundo. El Islam lo llama, el Islam es el sumiso, o sea, la persona que se hace islámico es sumiso, quiere decir eso, Islam. Por tanto, o tú te haces sumiso o yo te hago hacerte sumiso. Entonces ellos llegan a una imposición que en el mundo entero difícil que el anticristo pueda usar una ideología tan radical como la del Islam para imponerse a un nivel global. ¿Ya? No, no puede ser ahí. Es muy exclusivista y ya inevitablemente tiene una facción cristiana, o vamos a decir de pensamiento bíblico, no cristiana, pero que siempre se va a oponer. Entonces no van a ser así. El anticristo trae más bien un hechizo que logra convencer al mundo entero o a la gran parte del mundo. Entonces hay muchas posturas de ver qué cosa y quién pudiera hacer. Ya nos vamos de la clase, pero estaría interesante si quieren otro día analizar las posturas que hay sobre el anticristo, sobre todo yo tengo una, y escucharla y analizarla y verlas con la Biblia, a ver qué pudiera ser. Pero de todos modos, escatología, lo importante es saber que existirá o que habrá, y si no, pues la Biblia nos miente, y eso no puede pasar. Igual que yo le explicaba a una persona estos días, si Dios no le cumple a Abraham, es un Dios mentiroso. Y si todavía no ha restaurado Israel, entonces tiene que restaurarlo a menos que creamos un Dios mentiroso. Entonces tiene uno que entender bien las profecías y qué parte de la Biblia es para judíos y qué parte es para gentiles. Y porque si no, uno siguiendo la profecía bíblica. Entonces tiene que cumplirse algo con ese pueblo, no con el Israel civil, sino con el Israel espiritual, el de Dios. Y hay cosas ahí que sería bueno que analizaran. Pero todo eso aplicado al carácter, creo que no, los islámicos no parece ser el anticristo que le imponga. Además, el anticristo tendría que ser de judío para que los judíos lo acepten. Sí, sí lo esperas como religión, pero parece ser que no va a entrar solo por el ala religiosa. Los judíos pueden aceptar a una persona no judía. De hecho, ellos son bastante inclusivos y tolerantes, pero parece ser que va a ser más político, ¿ya? Que va a ser más sobre la parte humana, social, y que ellos descubren, al parecer, o al menos se regresan cuando ven que ya en la parte religiosa es muy opuesto a su fe. ¿Ya? Pero igual pasa como los musulmanes, que si el anticristo es una persona judía o pudiera ser un movimiento judío, el mundo entero está en contra del sionismo y hay también sus posturas muy heterodoxas ahí, fuertes y radicales contra el judaísmo y el sionismo sobre todo, que no creo que pudiera tener un auge como un líder mundial o alguien que el mundo siga. El antisemitismo también es fuerte, en el mundo es fuerte, sobre todo en las partes católicas del mundo,
no va a ser recibido un líder mundial judío, como no va a ser recibido musulmán, porque por lo mismo, por lo radical, por lo ortodoxo, por la historia. Tiene que ser algo que lo incluya, o algo o alguien que incluya ambos. Si alguien que quiera compartir algo, aumentar o preguntar, no tengan pena, es parte de lo que queremos, que el discipulado nos enriquezca todo, nos aclare, o por lo menos, si alguien quiere que no se le grabe, que él lo diga, porque yo empecé a grabar también, creí muy sugerente estas preguntas, pero si a alguien no le gusta que le graben, paramos la grabación, ¿ya? No tengan pena. A ver, ¿alguien más? Sí, yo. Nori había pregunta, parece que no la has visto. A ver, Nori hizo una pregunta. La colgó en el grupo. A ver, sí, dime, hermano, a ver. Sí, si el anticristo reinará ante el rapto. Bueno, hay dos términos ahí. El rapto y si va a reinar. La hermana del Telegram puso que si el anticristo reinará ante el rapto de la iglesia. ¿Ya? Entonces, hay dos términos que definir. Sería muy bueno no enredarnos. Una es el rapto de la iglesia y otra es el reinado de este anticristo. Yo creo, yo tengo mi punto de vista, es escatología, nos vamos del carácter, podemos hacer una parte para estudiar un poco de escatología eso, pero para los que crean en el rapto, ya en el rapto, ¿cuándo también? Porque hay quienes no creen que hay un rapto y hay quienes creen en el rapto de un modo o de otro, ¿ya? Yo veo al anticristo marcado en un periodo de mucha tribulación, de mucha confusión, en la gran tribulación, ese es su reinado. Y bueno, hay tres posturas. Si está reinando ese anticristo en medio de la tribulación, la iglesia, unos creen que no está en ese periodo, son los pretribulacionistas, otros creen que la iglesia se va a mitad de esa tribulación, 3 años y medio, y otros creen que se va después de esa gran tribulación. Entonces, quienes creen que se van después, pues tendrán que entender que el anticristo también reina sobre la iglesia y recibe la iglesia todos los males, las plagas y demás. Quienes creen que se va antes, entonces pues la iglesia no pasa el reinado del anticristo. Pero repito, habría que estudiar dos eventos diferentes. Uno, el anticristo y su reinado, y dos, el rapto de la iglesia. ¿Ya? Si hay rapto o no, y si lo hay, cuándo lo hay. ¿Ya? Entonces, como es un tema tan largo, Nori, nada más te doy esa información. ¿Bien? Como es un tema de escatología bastante amplio, sería bueno, si quieren, pues en otro día y en otro marco hablamos un poco de la escatología, pero en este discipulado es para carácter. Básicamente respondo a eso. ¿Ya? Hay dos temas, el anticristo y su reinado, ahí hay mucho que hablar, cuáles pueden ser los anticristos y demás, cómo y cuándo reina, y el rapto de la iglesia. ¿Qué es? ¿Cuándo es? Si lo hay, si no lo hay, qué es lo que la Biblia apunta, cuáles son las posibles interpretaciones que hay. Y repito, la escatología es una ciencia inexacta. No pudiéramos hacer una teología exacta de ello, como sí de la eclesiología, de la cristología y demás, que sí podemos fiarnos 100%. En la escatología hay que ser respetuoso porque hay posturas muy responsables también en ambos lados, en un lado o en otro. Y un cristiano no necesita una escatología exacta para ser salvo ni para mantener un camino al cielo. No es la escatología lo que lo define. Sabe que Cristo ha de venir por él, sabe que ha de vivir eternamente con él. A través de cuántos saltos no es lo que más lo ilusiona o no es el fin. Si nos gobierna el anticristo un tiempo, nos dirige, tampoco nos va a perder, ni nos va a confundir, ni nos va... Ya hemos sido salvos. Podemos irnos antes, durante o después, no nos es problema. Repito, porque hay curiosidades en la escatología que la gente hace énfasis innecesariamente. Incluso iglesias se dividen por puntos divergentes en la escatología. Sí entienden lo que es la escatología, es la ciencia que estudia los eventos del fin. Y se hacen muy incisivos con entender
No, porque el rapto, o no, el rapto es después, o si es, mira, aquí dice y acá dice, y no es necesario estar de acuerdo, sobre todo, si Dios nos hubiera explícito, enfáticamente. Entonces, uno de los principios de la hermenéutica es que donde la Biblia calla, calles. Así que no podemos tener nuestra postura personal, pero sería no honesto no respetar las otras posturas. ¿Ya? Yo tengo la mía, pero realmente soy muy libre para poder escuchar y ver otras posturas. Ya, Nori, ¿lo entiendes? Sí, hermano, entendí. Entendió. De todos modos, en Remedio nos vemos si quiere para estar en el seminario Letra al que sirve. Cuando se acabe la COVID. Bien, ¿alguien más? Bueno, mis hermanos, los quiero. Chao, Hasta luego, hermanos, Dios los bendiga. Gracias, igualmente, buena noche. Un abrazo. Dios les bendiga. Un abrazo. Los amamos. Chao.